¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, seguimos con Hola Doctor, por supuesto, todos los sábados aquí en Canal 7 y seguimos en medio de esta pandemia, ¿no? Que uno pensaba que iba a pasar rápido. Los especialistas nos dijeron de entrada, esto va para largo y va para largo. Bueno, hoy vamos a hablar en esta primera parte con el doctor Carlos Marón, que es especialista en clínica médica. Carlos, ¿cómo andás? ¿Cómo te trata esta cuarentena? Hola David, y bien, es una situación por supuesto que es muy difícil desde varios aspectos, pero bueno, es la única manera o la única herramienta que tenemos hoy para poder cuidarnos, cuidar a los demás y enfrentar a este virus que bueno, que nos está en este momento azotando a todo el mundo, ¿no? Nadie soñaba con esto a comienzo de año, ¿no? Yo cuando hablo con los infectólogos me dicen, no, teníamos planes para hacer varias cosas, ustedes como clínico médico tampoco. Y esto uno miraba, fue todo muy abrupto, ¿no? Miraba Claro. qué era lo que estaba pasando en otros lugares y bueno, y de pronto se nos vino y bueno, por suerte creo que todas las primeras medidas que se tomaron fueron acertadas, más allá de lo difícil que es esto, ¿no es cierto?, en todo, como te decía al principio, en todo aspecto, porque desde la salud mental, Claro. desde lo económico, desde todo afectado a toda la población, pero bueno, pero creo que el principal objetivo es cuidarse, salvar vidas y bueno, creo que eso se ha hecho bastante bien y bueno, la vamos llevando en fases, Claro. ¿no?, de acuerdo a cada lugar. Son etapas. Antes de seguir con el tema, Carlos, explícale a la gente qué hace un médico clínico, porque ¿viste? Mucha gente dice, voy al clínico. Cuando uno va al clínico, ¿cómo te trata el clínico? ¿Qué es lo que ve? Bueno, la clínica médica o medicina interna, como le llaman en algunos lugares, ¿no es cierto? Porque trabajamos muchas veces con los pacientes internas, porque son pacientes que están internados, que están en internación, y la clínica médica primero es una especialidad, ¿no es cierto? Sí. Yo cuando me recibí después de eso ingresé a una residencia donde hice esa especialización, donde nos forma para poder ver al paciente en forma, o a la persona, más que al paciente, a la persona en forma integral. O sea, nosotros vemos absolutamente todos los aspectos. Cuando viene alguien vemos desde su estado emocional, desde su salud mental, hasta su lugar y entorno donde vive, y bueno, y vamos evaluando absolutamente toda la salud de esa persona en forma integral, como te decía anteriormente. O sea, no se ve un corazón, no se ve un pulmón, sino vemos toda una persona en forma integral. Eso es el clínico, bueno, y es toda una especialidad, por supuesto. Sí. Es como que ven un pantallazo general. Y a partir de ahí, ¿qué derivan? Si ustedes ven algo que no anda, pareciera como que el aparato circulatorio no anda bien, anda el cardiólogo, anda acá, anda allá, ¿no? Sí, el clínico, por eso yo decía que hoy es una especialidad, o sea que hoy, más que como derivación, nosotros lo que realizamos son interconsultas. O sea, nosotros manejamos y podemos abordar muchísima problemática desde el punto de vista cardiovascular, pulmonar, renal, y muchas veces lo que necesitamos es la interconsulta, ¿no es cierto?, de otro especialista, de otra especialidad. Correcto. Pero hacemos esa interconsulta, o sea, tratamos de no ser lo que a veces se dice derivólogo, ¿no? Tratamos de abordar nosotros toda la problemática y bueno, y por supuesto que hacer toda la interconsulta cuando necesitamos la opinión de algún otro especialista. Claro. Como médico clínico, seguramente habrás visto pacientes, habrás tenido contacto con pacientes. ¿Cómo ves esto, la especialidad de ustedes vinculada con la situación que está pasando ahora con el virus, con el COVID-19? Y bueno, nosotros somos los médicos clínicos son uno de los que también están en toda lo que es la primera línea, ¿no? Porque somos los que, bueno, los que están
a veces en el área COVID, son los que tienen que controlar todas las patologías crónicas, porque no nos olvidemos que esto de la pandemia es un aspecto más y es lo que a todo el mundo tiene hoy preocupado, pero también existen otras patologías y hay muchas enfermedades crónicas que hay que controlarlas igual, y la gente, y no hay que descuidar la primera causa de muerte, que son los infartos, son los accidentes cerebrovasculares, los problemas oncológicos, bueno, todo eso que también hoy no se descuida y se controla, y todo eso lo tiene que hacer el clínico también. Claro, diste en la tecla de lo que te iba a preguntar. La gente con este tema de la pandemia, si tengo miedo de salir, lo dejo para la semana que viene, no, siento algo pero no debe ser nada, es como que en algunos casos se ha dejado estar. Yo no sé si esta gente o si se ha dejado estar. Nosotros hemos, por ejemplo, en su primer momento, incluso cuando había todavía mucho más aislamiento, en la cual sugeríamos que todas aquellas personas que tuvieran factores de riesgo, ya sea por la edad o por algún otro aspecto de comorbilidad, o sea, por alguna otra patología que tuviera, que tratar en lo posible de no circular, pero dejábamos los canales abiertos, ya sea telefónicos o demás, como para, ante cualquier síntoma, ante cualquier dolencia, no tenían que dejar de consultar. Por ahí algunos controles periódicos de salud o algunas cosas, uno dijo, bueno, esperemos 30 días más, 60 días más a realizarlo, pero controles, pero después las dolencias y demás se siguieron atendiendo, y bueno, en eso estábamos todos atentos y alerta, y para que la población pudiera estar contenida en ese aspecto, ¿no? No debe ser fácil, Carlos, estar ahí, como vos decías bien, estar en la primera línea, ¿no? En recibir al paciente y demás, ¿no? Y no, por supuesto que no. Yo creo que si bien digamos, los médicos fuimos formados y entrenados de alguna manera para enfrentar todo este tipo de cosas, y de hecho lo hemos hecho a diario, no solamente ahora frente a una pandemia, sino también muchas veces hay otras infecciones, otras cuestiones que también hay que cuidarse, y también corremos riesgo, ¿no? Como todas las profesiones que tienen algún aspecto así, pero bueno, somos seres humanos, y por supuesto que esto también dan temores, también da miedo. Uno trata de hacer todo lo mejor posible, pero no nos olvidemos que el médico tiene que volver a su casa, tiene que estar con sus afectos, tiene que estar con su familia, y tiene miedo también de todo este tipo de cosas, ¿no? De haberse contagiado, de llevar y perjudicar a otros, y todo esto también nos afecta en la salud mental de todos aquellos que trabajan, no solamente los médicos, ¿no? Hay enfermeras, mucamas de hospital, psicólogos que trabajan también a veces en el primer nivel de atención, muchas especialidades que están en contacto con todo esto, ¿no? Todos los profesionales, todos los agentes de salud, digamos. Claro, y de pronto... Y no hablemos de los que no están dentro, o sea, que no están relacionados directamente con la salud, ¿no? Todo aquellas que son las fuerzas policiales, los bomberos, hay mucha gente que igual que está trabajando, y que también tienen sus temores, sus miedos, y ponen el pecho a esta situación, ¿no? Sí, más viendo lo que ha pasado en otros países donde el virus prácticamente ha arrasado con mucha gente, ¿no? Exactamente, por eso digo que la verdad que acá en Argentina todas las medidas que se tomaron fueron muy acertadas, y bueno, me parece que eso fue un buen aspecto a tener en cuenta en lo sanitario, ¿no? Claro. Para finalizar, Carlos, ¿qué le recomendamos a la gente o en qué insistimos? Y yo creo que en este momento, digamos, con respecto a la pandemia, es muy importante acá, y esto hay que ser muy responsables y por favor tener en cuenta que acá hay un par de cosas que hay que respetarlas, que es el distanciamiento, el distanciamiento es fundamental, tener ese 1,5 metros o esos 2 metros
entre persona y persona, eso es fundamental para evitar el contagio, usar el tapabocas. Yo creo que esto también nos sirvió mucho la cuarentena, ¿no? Sí. Nos sirvió a poder entrenarnos a esta cuestión de decir, bueno, tener en cuenta el distanciamiento, usar el tapabocas, evitar las reuniones sociales, eso es importantísimo. Por favor, tomar conciencia de que este es un momento muy especial, y si queremos cuidarnos y cuidar a las personas que nosotros queremos, tenemos que respetar y no evitar las reuniones sociales, claro, el distanciamiento y el uso de tapabocas. claro. Y por Carlos, supuesto que lavarse las manos de forma continua. Correcto. Y limpiar la superficie. Claro. Carlos, ha sido muy clarito, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias a vos y a tu audiencia por permitirme compartir este espacio, David. Gracias. Ha sido el doctor Carlos Marón, especialista en clínica médica, hablando de cómo cuidarse en esta pandemia. Vamos a hacer una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Una curva epidémica es la representación gráfica de la cantidad de casos positivos en el tiempo. Con las medidas de prevención lo que vamos a lograr es achatar la curva. Esto significa que los casos no crezcan de manera exponencial y se generen picos en nuestra curva epidémica. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Techera Market. Muy pronto. Quédate en tu casa. Productos de limpieza, almacén y platos especiales. Techera Market. Una idea y producción de Techera Turismo. Instituto del Corazón. Jefe de servicio Dr. Carlos Yamun. Staff de doctores Diego Yamun, José Carbonell, Claudia Nardelli, Viviana Santos, Jonás Braco. Segunda parte de lo doctor, vamos a hablar con la licenciada Alba Picardi, que es presidenta del Colegio de Psicólogos y a su vez especialista en niñez y adolescencia. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Qué pasa con los jóvenes en medio de esta pandemia que ya hemos pasado fácil los 100 días? ¿Cómo estás, Alba? ¿Cómo andas? ¿Cómo te trata esta pandemia? ¿Cómo te ha tratado a vos en lo personal? Bueno, como a todos, ¿no? Atravesados por esta crisis, pero bueno, la vamos llevando, nos vamos adaptando, trabajando mucho también. Es una crisis que nos ha traído mucho trabajo a los que estamos en salud y en salud mental puntualmente también. Una crisis que nadie sospechó, obviamente, ¿no? Claramente, que impacta justamente por eso, ¿no? Por lo imprevisto, por
más allá de que afortunadamente nosotros tuvimos un tiempito para prepararnos como país, porque bueno, se veía en otros lugares cómo iba avanzando, no dejó de ser algo disruptivo, algo que impactó por lo imprevisto, como vos decís, sí, totalmente. Claro. ¿Y cómo le ha pegado, porque le ha pegado como a todos los grandes, a los chicos, y cómo le ha pegado a los adolescentes este encierro, esta obligación de decir, bueno, no van al colegio, pero tienen que estar encerrados en casa? Uh-huh. Bueno, han pasado como los adultos por distintas etapas, ¿no? Porque en un principio tal vez no dimensionaron los niños y adolescentes la gravedad de la situación. Ajá. Y en algunos casos hasta como tenían este alivio de no tener que ir a la escuela, de no tener el horario de levantarse o de esta obligación. ¡Qué suerte! Luego se empezó, claro, los chiquitos lo empezaron a vivenciar de esa forma. Luego se empezó a ver lo que implicaba, ¿no? Esto que vos decís, el perder el contacto presencial con sus compañeros, con sus rutinas, con sus actividades, porque más allá de la escuela, los niños también hacen otras actividades que eligen, ¿no? De acuerdo a sus preferencias, entonces perdieron la continuidad con eso. La continuidad con familiares muy cercanos, porque por ahí dejaron de ver a los tíos, a los abuelos, a los primos, a personas afectivas que realmente les brindaban un buen aporte. Entonces, luego se empezó como a generar cierto estrés, cierta ansiedad por parte de los niños, que al principio lo vivieron como, bueno, un momento más, como que se extendían las vacaciones, porque encima fue como muy pegadito al inicio de clases, pero bueno. Después empezaron a darse cuenta también de otras cosas, de lo que implicaba esto. Y fueron los que más tiempo han estado encerrados, porque el adulto por ahí sale para hacer un mandado, para hacer un trámite, ¿no? Pero el niño ha tenido que permanecer dentro de la casa hasta que se iniciaron ahora las salidas recreativas. Claro. Fueron muchos días de estar dentro. Es impactante para los niños y para el adolescente ni hablar, claramente también. ¿Y cómo han podido manejar esto de lo que ellos escuchaban, ¿no? Porque crea cierta angustia decir, viste que se murió, cuántos muertos hay, cuántos infectados hay, cosas que ellos no están acostumbrados a estar en esos temas, ¿no? Totalmente. Bueno, uno de los consejos que nosotros les damos a los papás es que traten de evitar la sobreinformación en general, porque tampoco es bueno para el adulto, pero para el niño específicamente, ¿sí? Porque para el niño es muy impactante. Vemos últimamente mucha sintomatología de ansiedad por el tema del aislamiento, pero también vemos muchos síntomas de miedo. Incluso ahora, en donde aparecieron la posibilidad de salidas, algunos niños y adolescentes han manifestado el miedo, ¿no? Porque no querían salir. De tratar de claro, de plantearles esta situación de peligrosidad del afuera, por el virus, por el contagio, ahora de pronto que puedan empezar a tener alguna salida, bueno, hay que trabajar mucho esto para que el niño no salga con temor, que salga con prevención, con precaución, pero no salga con miedo, ¿sí? Claro. En esto lo vemos, a veces los papás con el tema de la salida, aparece, bueno, y ponete el barbijo y no toques nada, y si viene alguien, correte, no te acerques a la gente, que son cosas que son necesarias porque entendemos que hay que explicarles que deben mantener la distancia social y demás, pero que bueno, que a la vez generan mucha inquietud y ansiedad en el niño. Entonces hay que como adultos estar muy bien plantados para darles también un marco de tranquilidad y de seguridad y que ellos no queden en esta sensación de que pueden estar expuestos a algún peligro, ¿sí? Claro, tal cual. Por recién dijiste de pasada el tema de no ver a los afectos, no ver a los abuelos, por ejemplo, o el caso de los abuelos de no poder ver a la familia, a los nietos, de estar recluidos, como encarcelados. Qué difícil, ¿no? Sí. Muy difícil. Nosotros siempre lo que marcamos es la importancia de esto que ha sido necesario para cuidar la vida, tiene que ver con el distanciamiento presencial, pero el lazo social, el contacto, digamos, que se puede tener por otros medios, no hay que perderlo. Claro. Entonces, en estos niños también, porque a veces el adulto pierde la dimensión de que, bueno, como está entretenido jugando, mirando tele, haciendo deberes, no requeriría tanto. Y nosotros aconsejamos mucho que pueda mantener este contacto telefónico, virtual, con sus compañeros también. A veces los compañeritos
necesitan encontrarse. Bueno, tenemos algunas disponibilidades tecnológicas hoy que lo permiten, entonces, cosa, claro, aunque sea una llamada telefónica, el que no puede por otro medio, ¿no? Pero tener el contacto con sus afectos, y con los abuelos ni hablar, abuelos, referentes familiares, cada tanto es necesario para el chico sentir que sigue en contacto con el otro. Ni hablar el adolescente, ¿no? Que su mundo pasa muchísimo por sus afectos, por sus amigos. Básicamente por los grupos de referencia. Ahí es fundamental poder sostener desde lo familiar que ellos puedan mantener este contacto, porque ha sido muy complejo para el adolescente quedar aislado de su mundo de amigos. Claro. Por el momento vital que pasan, son como sus referentes más importantes, más allá de la familia y de los padres. Claro, incluso aquel adolescente que ha tenido su noviecita o su noviecito, que de pronto ha empezado una relación o tiene una relación y dice, no la puedo ver, no lo puedo ver. Es complicado. Totalmente. Sí. Es complicado, genera mucha angustia, por eso hay que desde el adulto calmarlos y también marcarles lo transitorio de esto, que es como medio de incertidumbre y desesperante para todos, porque lo vemos como que se va extendiendo en el tiempo, pero hay que tener presente que esto va a terminar y que en algún momento el contacto se va a retomar, tal vez con otros cuidados, con otras características, pero que vamos a pasar a una etapa en donde vamos a poder empezar a vernos con otras personas cercanas también. Entonces, esto hay que marcarlo, si no genera mucha angustia esto de la incertidumbre de que estamos en aislamiento y entonces por dónde vamos a seguir, ¿sí? Y por otro lado, focalizarlos también en que el problema que tenemos hoy es esta pandemia, porque si no se pone mucho foco negativo en el aislamiento o en el distanciamiento, que en realidad es una herramienta de cuidado, no es el problema, digamos. A nosotros nos genera mucho malestar estar aislados, pero digamos que el problema real es la pandemia que estamos atravesando. Claro. Y ellos sienten como que la vida cambia, porque al comienzo todos empezamos cuando estuvimos recluidos y estuvimos mal y estuvimos presionados y decimos, bueno, esto va a cambiar, aquello va a cambiar, y ellos sienten como que realmente las cosas van a cambiar, o son un poco escépticos. Yo no sé si pueden analizar en la profundidad que por ahí analizan los adultos el cambio futuro. Sí se dan cuenta de lo que les cambia la vida hoy en el presente. El chico es de vivir muy el día a día. Tal cual. Por eso nosotros tenemos que marcarles también esta cuestión temporal, este inicio, esto que va a tener un fin, y esto que, aunque podamos empezar a comunicarnos con otros, hay ciertos hábitos de nuestra vida que van a cambiar, y que van a cambiar porque nos tenemos que cuidar de otra manera, ¿no? Digo, el uso del tapaboca, el alcohol en gel, la higiene de las manos, cierto cuidado en cómo nos comunicamos con los demás. Son cosas que va a haber que tener en cuenta. Claro. Pero bueno, ellos hoy lo que padecen es el día a día, día de aislamiento. Claro. Sí. ¿Estás teniendo muchas consultas, bueno, seguramente a través de las redes o de Skype y demás? Sí, estamos teniendo... ¿Cuál es el patrón de las consultas? ¿Cuál es en general, la mayoría de los psicólogos hemos podido mantener la actividad de manera virtual con los pacientes que ya teníamos. Nuestra profesión nos permite esto, y con los pacientes con los que no es posible, afortunadamente estamos habilitados para, con todos los cuidados del protocolo, trabajar desde lo presencial, ¿sí? Claro. Pero en general la recomendación es mantener el tratamiento virtual con todas las personas que sea posible. Y luego sí hemos tenido desde el Colegio de Psicólogos, que abrimos una red de atención telefónica, muchas consultas de personas que han entrado en estados de ansiedad, de miedo. Muchas personas también en un inicio como muy preocupadas por la cuestión económica, por cómo iban a recibir ayudas, ¿sí? Ahí fuimos como armando una red con distintos dispositivos, y bueno, íbamos como ayudándonos entre todos para poder orientar a la gente en dónde era pertinente que hicieran el pedido. Y últimamente también nos llegan los otros llamados, ¿no? Lo de las personas con esto que te decía del temor a la salida. Bueno, y a mí hay gente que ya te plantea incluso, a mí me da miedo salir. Yo no aprovecho ni la salida semanal porque me da temor, prefiero quedarme adentro. Entonces eso también hay que ir trabajándolo. Seguro. Alba, te agradecemos mucho, muy clarita, te mandamos un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Hablamos con Alba Picardi, que es la presidenta del Colegio de Psicólogos, especialista en niñez y adolescencia. De ellos también hay que pensar. La gente de Brix les va a ofrecer a todos los entrevistados un producto ahí en Roca 97. Este programa ustedes lo pueden ver en Facebook y también en YouTube. Y vamos a retornar la semana que viene nosotros. Muchas gracias.